to say about me. By the way, don't you find some of their stuff to just be plain weird? Well, Donald, do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage. Because as the saying goes, if you got something to say it to my face. As president, I will bring back the border security bill that Donald Trump killed, and I will sign it into law. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida al podcast número 7 de Hablemos de Estados Unidos. Yo soy Raquel Saed. Yo soy Mauricio Roisen. Y bueno, en esta ocasión vamos a seguir con el tema de las elecciones. Y después de los hechos que vivimos en las últimas 2 semanas, donde primero fue un ataque a Trump, un atentado más bien, y después fue la convención republicana, donde ahí vimos como a Trump lo consideraban casi como hijo de Dios, y después la salida de Joe Biden de la contienda y la designación de Kamala Harris. Entonces un poco es un resumen para entender dónde estamos parados en este momento. Pues la campaña de Kamala ya está en fuerza, ¿no? Ya tiene toda su fuerza, ya está caminando, como quien dice. Y vemos a una candidata que en realidad la habíamos visto mucho más gris, la habíamos visto como que no podía sacar la cara, como que no iba hacia adelante, la vemos como ya con mucha energía, la vemos muy levantada hacia arriba y también la vemos ya con una narrativa, porque además recordemos algo muy importante, tiene detrás de ella en este momento, además de montones de dinero que le llegó de diferentes lados, por haber bajado Biden de la campaña, también tiene a todo el equipo de la campaña de Joe Biden. Y entonces la vemos muy bien. Vemos que tiene mucha energía, vemos que tiene una narrativa muy interesante, donde de lo que habla es un poco de su propia experiencia, ¿no? Tanto como Procuradora General de California, como senadora, y diferentes temas interesantes que ella está tratando de mostrarse como que eso es. Y vemos que ella, que había estado dándole batalla al crimen en California cuando era procuradora, utiliza eso para decir, bueno, yo he estado atacando al crimen y veo que muchas de las cosas en las que yo estuve trabajando para atacar al crimen, pues tengo a mi contrincante de campaña que ha sido condenado por esto y esto y esto. Y esto creo que le está funcionando. Obviamente tiene excelentes escritores de todos sus discursos y la vemos muy bien, pero bueno, creo que ha cambiado un poco. No sé si tú quieras comentar un poquito de esto. Ha sido una semana quizá un poco más lenta. Lento a veces es bueno, ¿no? Porque justamente veníamos de 2 semanas muy intensas, cargadas de muchos eventos. Ya los mencionas, el atentado, la salida de Biden, etcétera. Y no sé si te pasó, yo el domingo, porque el atentado fue en domingo y luego la retirada de Biden fue en domingo. Este domingo que acaba de pasar, yo estaba nervioso, así de a ver qué pasa hoy, a ver con qué sorpresita nos salen. Entonces, sí, definitivamente ha sido una semana más tranquila, pero una semana en la que la campaña de Kamala se ha asentado, ¿no? Que ya tiene una dirección bastante definitiva, como bien dices, se encarga de decir en sus discursos cosas como yo fui la procuradora, yo combatí contra cosas como el acoso sexual, por ejemplo, y del otro lado tenemos, no hace falta decirlo, ¿no? El tema de los fraudes. Exacto, también el tema de los fraudes, ¿no? Y entonces sí, vemos una Kamala que de hecho tiene un discurso ya muy bien trabajado, que está repitiendo en cada evento. De hecho, los republicanos como que ya se habían desacostumbrado a que así se ve una campaña normal. Alguien prepara un discurso y básicamente se apega a ese discurso durante unas semanas, unas 2 semanas quizá, haciéndole unas pequeñas alteraciones según a la ciudad o al estado al que visita, pero como estábamos acostumbrados ya a unas últimas 2-3 campañas donde cada discurso era un mundo diferente porque es a ver qué se le ocurre al candidato, pues es quizá algo a lo que ya nos habíamos desacostumbrado. Entonces sí, la campaña de Kamala sin duda está agarrando fuerza, se está convirtiendo en un tema de conversación muy relevante y será muy interesante ver cómo evoluciona, sobre todo a partir de la próxima Convención Nacional Demócrata, donde ella ya se consagraría como la candidata oficial, porque cabe aclarar que todavía no es la candidata oficial de los demócratas a la presidencia. Claro, y eso es algo de lo que me gustaría que platicáramos un poquito, porque pareciera que
que la gente piensa que ella ya es la candidata. Claro que tiene el apoyo de muchos de los demócratas, de los líderes del Partido Demócrata, que están dispuestos a apoyarla, y que tiene también muchísimo dinero que ha recolectado de todos los donantes que normalmente le donan a los demócratas. También ya tiene todo el apoyo de esa parte. Sin embargo, en la parte logística, ella todavía no es la candidata. ¿Por qué? Porque acordémonos, y lo dijimos en los podcasts anteriores, ella no tiene un solo voto que le hayan dado en ninguna elección primaria de ninguno de los estados. Entonces ella va a llegar a esta convención demócrata que va a ser el 19 de agosto, va a llegar casi a pedirles a los delegados que vienen de cada estado a que voten por ella. Y claro que ella ya aseguró muchos de estos votos de estos delegados y por eso se siente tan segura de esto, ¿no? Y los medios de comunicación nos dicen, ella ya aseguró la mayoría de los votos de los delegados, pero esos votos en términos de realidad no valen nada hasta que no se emitan el día de la convención. No creo que no la va a obtener. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que ella en realidad todavía no es la candidata como ya lo era Joe Biden. Cabe aclarar también que hay muchas legalidades que todavía no pueden pasar porque ella todavía no es la candidata oficial. Entonces, lo más probable, que es así 99.9% seguro que Kamala sea la candidata demócrata, porque además de que tiene el apoyo de creo que más del 90% de los representantes, de casi todos los senadores demócratas y de todos los gobernadores demócratas, además de, claro, de Joe Biden, de los Clinton, de los Obama, que la última vez que platicamos no le habían dado el apoyo, ya se lo dieron. Ella aún no es, y bueno, además de esto, que todavía no ha salido, digamos, un contrincante a esta campaña, alguien que salga a decir, yo quiero una convención abierta porque yo voy a competir contra Kamala por la nominación del Partido Demócrata. No ha habido ningún reto serio. Entonces, esto nos lleva a pensar que sí, que es una eventualidad más que otra cosa, pero como bien dices, todavía no es la candidata del Partido Demócrata y nada está escrito en piedra. Habrá que esperar a la convención antes de que podamos declararla ya como la candidata oficial. Definitivamente lo que tiene que hacer lo está haciendo, que es ganar este tiempo que nunca tuvo y que tal vez haya sido tiempo perdido o malgastado en la campaña de Biden. No lo quiero decir en una situación peyorativa, sino que, bueno, por las razones que ya sabemos, ella no tuvo ese tiempo para mostrarse como lo que es y con todas sus capacidades. Y vemos a una Kamala que nos está mostrando lo que es, ¿no? Así que, bueno, me gustaría un poquito hablar de qué se está hablando en estos rallies que están teniendo ahorita de manera paralela. Por un lado, la campaña de Trump y Vance y de Kamala Harris, ¿no? Vemos a Trump y a Vance hablando muy mal de Kamala Harris, diciendo que es una liberal y que es casi la representación del socialismo en Estados Unidos. Y por el otro lado vemos a Kamala Harris diciendo todo lo que tú dijiste, ¿no? Hablando de lo mal que sería tener a Trump de regreso. Y en el caso de Kamala podemos ver algo muy interesante, y es que la forma de decir en su campaña y de hacer estos tipos de slogans que tienen, en lugar de decir, por ejemplo, lo que decía Michelle Obama, when they go low, we go high. No, ella está diciendo, when we fight, we win. Y esto es algo muy interesante porque lo está viendo ella como un ataque. Es decir, tenemos que ponernos las pilas para atacar, ¿no? Y creo que eso es muy interesante y es diferente a todo lo que habíamos visto antes. Y en cambio, en el caso de Trump y Vance, han dicho de todo, ¿no? Y por el otro lado, podemos ver que Trump se está viendo casi como un dictador. En cierto momento, y lo han estado atacando por esta publicación que salió del Proyecto 2025, donde se hace un plan de cómo debería de ser Estados Unidos si Trump llega a la presidencia de nuevo. Y bueno, son una serie de medidas y de políticas de ultraderecha y casi dictatoriales de lo que debe de ser el país para él. Yo creo que en unos podcasts más adelante vamos a hablar de ese proyecto un poco más a fondo, aunque él se ha deslindado de ese proyecto y sin embargo sus mejores asesores y sus mejores amigos son los que lo han delineado este proyecto. Pero una cosa que se me hizo muy interesante, independientemente de este proyecto 2025, es que esta semana
Trump dijo, hay que votar por mí para que yo regrese a la Casa Blanca, porque después ya nadie va a tener que votar por nadie. Y eso, bueno, me recuerda pues regímenes totalmente dictatoriales, y yo no sé si los estadounidenses estarían dispuestos a tener un gobierno tan dictatorial que ni siquiera tuvieran que votar otra vez. Ya lo platicaremos más a fondo, pero lo que propone el proyecto 2025 es muy grave. Propone cosas, nada más para hacer un pequeño resumen, propone cosas como inmunidad presidencial completa, prohibiciones al aborto nacionales sin excepciones. O sea, cosas de esa calaña, de ese estilo. Y Trump efectivamente esta semana en un evento con evangélicos dice esto, de que voten por mí esta vez, salgan a votar y ya no van a tener que votar más. Y es muy grave ver hacia dónde se está perfilando pues la plataforma republicana, misma que los demócratas han aprovechado a un nivel narrativo un poco para ganar más adeptos, ¿no? Cosas como por ejemplo la misoginia que han mostrado últimamente desde que Kamala es la candidata, digo, además de que hay muchos medios de derecha diciendo que pues una mujer no puede ser presidenta porque las mujeres son muy emocionales, cosas como diciendo que solo llegó a donde está porque pagó con favores sexuales a los hombres, cosas de ese estilo. Claramente no sientan bien con grupos de votantes como las mujeres de los suburbios, ¿no? Que son un grupo que ha sido un poco dividido, que Trump ganó en 2016, pero que Biden ganó en 2020, y que claramente estos comentarios pues no jugarán a su favor con este grupo. Pero más allá de eso, los demócratas están, como ya bien decías, abandonando esto de intentar tener como el suelo alto moral, como le llaman, y más bien hacer una elección donde sean agresivos en contra de los republicanos. De hecho, ya vemos a uno de los posibles candidatos a vicepresidente, que es Tim Walz, que es el gobernador de Minnesota, diciendo constantemente que los republicanos y sobre todo J.D. Vance, que ahorita me gustaría que hablemos un poco de J.D. Vance, es un rarito. Y les están diciendo que todos son unos weirdos y que son raritos y que quién sabe de dónde lo sacaron. Y es una estrategia que está funcionando porque estamos viendo encuestas que son mucho más favorables para el panorama demócrata de lo que eran antes de que Biden se saliera de la campaña. Pero es que estos ataques están contra de ella. Y muy interesante es porque sí, muy probablemente se refieran en su narrativa, porque ellos le hablan a cierto tipo de población, una población muy conservadora que no permitirían que una mujer llegue al poder o que, mucho menos que fuera negra. Así que podría ser eso. Y habría que ponerlo en el contexto de que Trump acaba de decir que él ya no quiere debatir con Kamala Harris. El segundo debate estaba programado para septiembre, ya después de la convención demócrata, y estaba bajo las reglas de Biden. En un momento dado, Trump dijo, bueno, sí vamos a debatir, pero ahora sí vamos con mis reglas, no con las que me habían impuesto. Pero ahora dijo que él no va a debatir. Y entonces, bueno, en esta, regresando a las narrativas, ¿no? En esta narrativa estaríamos pensando, y mucha gente lo está diciendo, que tal vez no quiere debatir con una mujer y mucho menos negra, por lo que eso significa, no sé, como no bajarse a ese nivel, o tal vez porque le tiene miedo, ¿no? Esas serían las dos formas de ver las cosas, una narrativa de un lado, una narrativa del otro lado. Entonces habría que ver, porque, no sé, trato yo de pensar, no sé qué piensas tú, Mau, pero yo trato de pensar en un debate donde ellos se ven en esta situación y que Kamala pudiera decirle en su cara que es un criminal y que Trump le pudiera decir en su cara que ella no tiene la capacidad para ser presidente, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Y yo pienso que aquí ella ganaría. De hecho, pienso que mucho de la narrativa él no se la esperaba. Son varias cosas, ¿no? Esto funciona en varios niveles. Primero, las versiones que están dando los partidos. La campaña de Trump, cuando anunció ya formalmente que no formaría parte del debate de septiembre, lo dijo que es porque ellos aceptaron debatir con Biden, que era el candidato electo democráticamente del Partido Demócrata, pero que como a Kamala Harris nadie la escogió, no tienen por qué debatir con ella. La campaña de Kamala lo ha aprovechado para decir, bueno, es que tienen miedo de debatir conmigo, y yo creo que tiene algo de razón. Bueno, si recordamos 2020, Kamala Harris destrozó a Mike Pence en su debate.
destrozó a Mike Pence en su debate. De hecho, fue un momento significativo en la elección en cuanto a las preferencias electorales, porque simple y llanamente Kamala Harris es muy buena debatiendo. Por un lado, lo veíamos desde la primaria demócrata de 2020, que digo, no le fue muy bien en cuanto a votos, nunca fue la gran favorita, pero en los debates tuvo un gran desempeño. Eso por un lado. Y por el otro, también estamos en una situación en la que ya decíamos cuando hablamos del primer debate en este podcast, decíamos que sí, que Biden claramente no estaba muy lúcido y que no estaba muy, digamos, hilando ideas de manera correcta y que no estaba elocuente, pero que Trump sí estaba elocuente, pero que tampoco estaba muy lúcido. Trump también tiene estos debrayes donde se sale de un poco el guión y empieza a hablar de cualquier cosa y se equivoca, y es muy diferente cuando puedes nada más dejar hablar a tu oponente, como él hizo con Biden en el debate pasado, y nada más acabando cada intervención de Biden decir, perdón, es que no entendí qué dijo, a cuando sí de verdad ya le tienes que contestar a alguien que probablemente te va a atacar en temas del aborto, que te va a atacar en temas de tus récords criminales, y que es un debate muy diferente y mucho más difícil para Trump. En este sentido, habría que hablar un poquito de lo que están hablando los medios en este momento, de quién puede ser el compañero de fórmula de Kamala Harris. Y a mí me gustaría mencionar máximo 4. Yo creo que con esto la hacemos, ¿no? No sé cómo ves, Mau. El primero, yo pienso que es el que podría ser el más correcto para este caso, es el gobernador de Pensilvania. Pensilvania tiene 20 votos electorales y Pensilvania es un estado cambiante que puede votar de uno o de otro lado. El gobernador es un gobernador demócrata muy apreciado y muy reconocido por su población. Entonces ahí tendría un punto a favor. Se llama Josh Shapiro, es joven, es simpático y es bastante elocuente. Creo que sería un acierto tenerlo, pero bueno, también hay otros posibles aciertos. Voy a mencionar a alguien más y después, si quieres, tú también. El otro sería Andy Beshear, que es el gobernador de Kentucky. Kentucky es un estado muy republicano, sin embargo el gobernador es demócrata porque es un gobernador que la gente estima. Creo que no tendría ninguna ganancia en sí para los demócratas en cuanto a votos electorales, sin embargo sí en cuanto a reconocimiento, y tal vez no porque ganara el estado de Kentucky para ellos, sino que sería para mostrar que sí hay una forma en que los demócratas pueden negociar, ¿no? El capítulo anterior hablábamos un poco de Pritzker, que es el gobernador de Illinois, pero parece que él ha salido un poco del favor y que ha salido un poco del cuadro, entonces no me voy a enfocar en él ahorita. También está Tim Walz, que es el gobernador demócrata de Minnesota, de quien ya hablábamos un poquito. Él es muy popular en su estado. Minnesota no se perfila para ser tanto un swing state, sino se perfila como para una victoria demócrata más cómoda, más holgada, pero que es muy popular en todo el área del Midwest y que ha tenido políticas muy interesantes. Ahí ha hecho cosas para darles comidas gratis a chavitos que van a la escuela. Es también una persona muy querida. Y por último, me gustaría hablar de Mark Kelly, que es este senador demócrata de Arizona, exastronauta, muy querido, también muy popular, y que además ganó de manera muy sorpresiva en 2020. Como que no se esperaba tanto que él pudiera ganar este asiento y lo ganó, y entonces también es muy popular. Este es el único candidato que no es un gobernador, bueno, el único prospecto, más bien dicho, que no es gobernador, sino que es senador, y entonces eso también te da un perfil un poco diferente a la hora de hacer la campaña. Y creo que esos hoy por hoy son los 4 prospectos un poco más fuertes. Y en el caso de Mark Kelly, que sí es yo pienso que es el segundo que tiene posibilidades. Él es de un estado fronterizo que es el estado de Arizona, un estado que siempre ha estado en contra de los migrantes. Y recordemos que a Kamala Harris se le reclama que Biden la había nombrado encargada de la frontera. Y cuando le han preguntado acerca de qué hizo para la frontera, ella ha tenido pocas formas de contestar. Entonces, nombrando a Mark Kelly sí tendría, digamos, como una forma de mostrarse que sí está interesada en el tema de la frontera y de resolverlo. Aquí yo veo un problema nada más con Mark Kelly. Mark Kelly es senador, como dices tú, y es senador de un estado cambiante, de estos lo que le llaman swing states. Y si él se baja de su asiento en el Senado para ya ser parte del gobierno de Kamala Harris, se tiene que desocupar un asiento en el Senado, que es muy difícil que lo pudieran llenar los demócratas otra vez, y tal vez perdieran el Senado por esta razón. Entonces, por eso es que pienso que tal vez
no lo nombren a él. Claro, es una apuesta mucho más arriesgada en términos políticos. Mismo caso yo creo con Andy Beshear de Kentucky, que quién sabe si lo llegaran a quitar, si lo pudieran volver a gobernar ese estado, ¿no? Entonces, por eso yo creo que también Shapiro, además de lo popular que es yo creo que hoy martes, diré 30 de julio, la apuesta un poco más certera. Pero hablando de candidatos a vicepresidente, me gustaría un poco que habláramos de cómo le está yendo a J.D. Vance, que como ya hablábamos la semana pasada, es el candidato oficial a la vicepresidencia por parte de los republicanos. Y bueno, la verdad es que le está yendo bastante mal. Bastante mal. Parece, o bueno, muchos medios están diciendo que los republicanos no esperaban que Biden se bajara de la contienda y entonces que J.D. Vance era un poco una selección, un poco de ya gané de Trump, o sea, para decir ya gané, yo voy a poner a alguien que piense exactamente igual que yo, no me voy a ir por alguien que quizás sea un poquito más político, como lo hizo con Pence la vez pasada, sino pues algo un poco ya está presumido. Lo que pasa es que resulta que J.D. Vance no está siendo carismático, lo están acusando de cosas bastante extrañas en los medios y la verdad la campaña mediática en contra de él, sobre todo por parte de los demócratas que ya decíamos que le están diciendo raritos y así, él se está llevando la mayoría de esos ataques. Sí, yo considero que no le ha ido muy bien, sobre todo en el tema de las mujeres, porque dijo que el Partido Demócrata estaba lleno de mujeres que les gustaban los gatos y que estaban solteras y que no tenían hijos. Entonces, como diciendo, no son parte de nosotros. Y creo que fue una regada muy fuerte, perdón por lo parte coloquial, pero eso es, ¿no? Estoy segura que ese no se la van a dejar ir, o sea, van a estar dando ataques contra esta expresión. Y además, a J.D. Vance, hay mucha gente que está diciendo en los medios y estos famosos insiders políticos que Trump se arrepiente de nombrarlo y que buscaría intentar quitarlo, pero esto es algo muy difícil, esto no es algo que se pueda hacer nada más de, ya no va a ser él mi candidato, sino es todo un proceso que además tiene un costo político muy alto. Entonces es uno de los temas a los que le quiero que le pongamos un ojito para ir viendo cómo evoluciona en las siguientes semanas. Ya nada más para terminar, me gustaría hablar rápidamente del tema de la visita de Netanyahu, del primer ministro de Israel, a Estados Unidos y que se reunió con Joe Biden y que le dijo algo así como: agradezco la dedicación que ha tenido Biden y que ha sido para apoyar a Israel y la ratificación del Estado de Israel como país independiente, ¿no? Me pareció muy bien. Se había dicho que Kamala Harris no lo iba a recibir, sin embargo Kamala Harris sí se reunió con él. Luego él tuvo una reunión con el Congreso y después se fue a Mar-a-Lago a hablar con Trump. Y después fue el ataque de lo que sucedió. Creo que es importante nada más mencionar que Kamala Harris se reúne con él y con esto ella capitaliza de alguna manera en su papel de cómo se refiere tanto en política exterior, cómo se ve como temas de política exterior y aparte se habla de si ella apoya o no a Israel como país independiente que tiene derecho a defenderse. Y me pareció que sí lo hizo, un poco apresurado, pero me pareció que lo hizo bien. Bueno, este tema, como sabemos, es extremadamente contencioso y se siente a veces que no hay una respuesta correcta, pero la mayoría del electorado estadounidense sigue apoyando la existencia de Israel, entonces políticamente fue una decisión correcta la de Harris de sí recibirlo, platicar con Netanyahu. Y bueno, ya lo del Congreso quizá no nos dará tiempo de abordarlo, pero fue también algo muy contencioso, con mucho apoyo de un lado, con muy poco apoyo del otro y demás. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este 7º capítulo. En los controles técnicos nos apoyó Miguel Rubiano y como siempre estaremos la próxima semana hablando de Estados Unidos. Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias. Adiós. Bye.